me fui tirando para el lado del glaucoma y terminé haciendo un fellowship igual que en el mismo lugar que Jimmy, en UCLA, así que compartí con Jimmy un año y pico. Y bueno, un poco lo que les quería mostrar es todo mi trabajo durante un año y pico, que me llevó mucho, y que bueno, lo hice junto al doctor Caprioli. A él le llevó más de 40 años hacer este trabajo, así que bueno, yo un poco fui como el moño que terminó este trabajo. Bueno, no tengo ningún interés comercial. Lo que vamos a hablar es acerca de los distintos fenotipos en lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Pero para hablar de los fenotipos, hay que empezar a hablar primero de dónde arranca todo, ¿sí? Si hablamos de glaucoma y hablamos de daño en el nervio óptico, tenemos que hablar de lo que es la lámina cribosa. Y la lámina cribosa no es un pedazo de tejido inerte, sino que por todo lo contrario, la lámina cribosa está sujeta a modificaciones y cambios, por lo cual es bien dinámico y es lo que hace que el nervio óptico se luzca de la manera en que es. Por eso es tan importante y tan determinante en lo que son los fenotipos. Entonces, la lámina cribosa tiene diferentes funciones contrastantes. Por un lado, deja entrar y salir axones y vasos, pero por el otro lado, provee como una estructura impermeable que protege de los distintos cambios de lo que son las presiones por adelante y por atrás, ¿no? Del nervio óptico. Entonces, ¿cómo es que el nervio óptico se daña en el glaucoma? Bueno, básicamente porque está sujeta a estrés. Este estrés se produce más que nada por las fluctuaciones entre las presiones, como dijimos, adelante y atrás del nervio óptico. Esta es la presión intracraneal y la presión ocular. Y esto también se ve por lo que es la rigidez de la esclera, ¿sí? La esclera, ahora voy a mostrar un dibujo, pero la esclera juega un papel determinante en lo que es la fisiopatología. Cuanto mayor es la rigidez de la esclera, ¿sí? Mayor es la deformación de la lámina cribosa ante ciertos valores de presión. Entonces, por esto es que la lámina cribosa se remodela, ¿sí? Se va remodelando y va cambiando de forma. Y esto es lo que va produciendo distintos cambios, focales o generales, que eso se traduce en daños en el campo visual. Entonces, en este esquema, lo que vamos a ver es un corte tangencial. El esquema superior muestra un nervio óptico normal. Acá vemos la esclera y la unión con la lámina cribosa. Entonces, en el esquema de abajo, vemos un paciente con glaucoma. Cuanto más rígido, como decíamos, es la esclera, menor, esto es una cuestión física, menos se disipa la presión, digamos, y más se deforma la lámina cribosa. Esto pasa más que nada, por ejemplo, con la edad, ¿sí? Eh, entonces, Burgoyne es, bueno, un médico que estudió muchísimo la lámina cribosa y estudió en primates, en monos. Entonces, en el esquema de la izquierda, lo que vamos a ver es un nervio óptico normal, una lámina cribosa normal, y lo que vemos es los cambios que ocurren al comienzo del glaucoma. Al comienzo del glaucoma lo que pasa se empieza a engrosar, ¿sí? La lámina cribosa debido a la proliferación del citoesqueleto, de las fibras de actina y fibrina, se empieza a engrosar. Después, en estadios más tardíos, ¿sí? Esto se afina y se posterioriza la lámina cribosa. Esto claramente nos demuestra una lámina cribosa bien dinámica, bien cambiante, ¿sí? Y es una estructura tridimensional también, eso es súper importante. Otro cambio que ocurre en la lámina cribosa, que vemos en la práctica de todos, son las hemorragias de disco. En las hemorragias de disco vemos básicamente tres que son importantes: las hemorragias perio-parapapilares, las hemorragias del anillo, que tienen una forma como de gota debido a que el vaso todavía no hizo su giro angular, digamos, y por último, tenemos las hemorragias de la lámina cribosa o de la copa o de la excavación, que acá la podemos ver en una imagen. Estas generalmente se producen de una forma mecánica, ya que es por todos estos cambios que ocurren en la lámina cribosa, el poro, la fenestración de la lámina cribosa se rompe y ese vaso también se rompe por esa misma razón, ¿sí?
Acá en esta imagen de la izquierda vemos un nervio óptico derecho con una hemorragia temporal inferior bien jugosa, ¿no? Y adyacente lo que vemos es lo que se llama un PIT adquirido o pseudo-PIT de papila, que básicamente le da el nombre a nuestro primer fenotipo, que es el PIT, en inglés es APON, que es el PIT adquirido del nervio óptico. Esto se debe básicamente a una ruptura, ¿sí? Entre la lámina cribosa y la esclera, o directamente un agujero, ¿sí? Y tiene, perdón, está acá. Tiene un campo visual bien característico con un defecto paracentral, ¿sí? Este fenotipo se caracteriza por una inestabilidad vascular. Se dan mujeres de más o menos la quinta, sexta edad de vida y se caracteriza por presiones bajas y tasa de progresión rápida del campo visual. Entonces es muy importante saber diagnosticar bien a estos pacientes, ya que individualizar el tratamiento hace que uno llegue más rápido y evitemos un daño mayor. Entonces, para Lourdes. individualizar el tratamiento, lo importante es tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, mantener la presión intraocular muy baja, incluso en dígitos únicos, ¿no? Esto puede requerir cirugía, ¿no? La trabeculectomía obviamente es la más común. Y esto se ve porque hay un concepto que es la calidad de la presión ocular, ¿sí? A veces con gotas no llegamos a una calidad de presión ocular necesaria, entonces se requiere cirugía. Lo importante también es evitar los betabloqueantes, ya que pueden empeorar los fenómenos vasoespásticos, tener cuidado con los que son los dips nocturnos, que no bajen mucho la diastólica, sobre todo a la noche, y con respecto a las pautas de vida, digamos, que el paciente a veces pregunta, en general no hay restricciones, puede hacer ejercicio, puede comer con sal, puede dormir en posición supina, hacer yoga, no, en eso no va a cambiar mucho el pronóstico, digamos. Una Eh, pregunta, Lourdes. sí, ¿Les hacen holter de presión o algo a estos pacientes de presión arterial? Sí, yo se los hago en Estados Unidos, no, por una cuestión de costos. Yo sí, de hecho hablo mucho con los cardiólogos en estos pacientes, es importantísima digamos, comunicación con el cardiólogo, darle la pastilla de la presión por ahí no a la noche, sino a la mañana. Esas pautas son súper importantes, sí. Em, Así que bueno, acá digamos, hay un paper que justamente se estudió esto, que lo hizo la doctora Risa, y lo que se asoció también es este tipo de fenotipos a pacientes con migrañas, presiones arteriales bajas y síndrome de Raynaud. De hecho, cuando uno ve a un paciente de estos en el consultorio, es como que un poco se sorprenden los pacientes, porque uno le pregunta, ¿usted tiene migrañas? ¿O tuvo antecedentes cuando era joven de dolores de cabeza muy fuertes, micranianos? Y los pacientes dicen, sí, ¿cómo sabe, doctora? Y bueno, es como está bastante asociado a esto. Y bueno, como bien dijimos, también tiene una tasa de progresión muy alta. Esto se estudió también en otro paper que habla de justamente la tasa de progresión en este tipo de fenotipos, que lo hizo la doctora Mahmoudi. Y acá tenemos un ejemplo de uno de los pacientes de ese paper, que es a 9 años. Vemos muy bien cómo es la tasa de progresión alta, a pesar de que tiene la presión baja, ¿sí? Bueno, hablando de otros fenotipos ahora, Nicolela y Trans en 1996 publicaron un paper que describían 4 tipos distintos de fenotipos. A estos tipos de fenotipos los caracterizaron y los asociaron con diferentes características médicas, demográficas, oftalmológicas, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue como mejorar esa clasificación y ampliarla. Entonces, bueno, con 6 tipos diferentes de fenotipos, le cambiamos los nombres, ya que algunos nombres no nos parecían muy correctos, y mejoramos un poco esa clasificación. Este es el paper que publicamos ahora en junio,
donde teníamos 1083 fotos de nervios ópticos. Excluimos los más avanzados, con glaucoma más avanzado, ya que el fenotipo en esos pacientes ya no se distingue tan bien, y también excluimos los nervios ópticos muy pequeños y muy grandes, que para eso hicimos otro paper distinto. Entonces lo que hicimos fue dos especialistas en glaucoma, que de hecho Agus era una, clasificamos todas esas imágenes según una interfase. Teníamos la foto y todas las distintas opciones de fenotipos. Entonces las fuimos clasificando. Las que no coincidimos, tuvimos un tercer médico glaucomatólogo que las desempató, digamos. Bueno, excluimos todas las fotos de mala calidad, que nos quedaron 885, y las asociamos con un montón, fueron como más de 14 covariables de interés. Y a eso le hicimos análisis multivariado. Entonces, nuestro primer fenotipo fue el concéntrico, el afinamiento concéntrico, el cual encontramos que tenían generalmente la depresión generalizada en el campo visual, y tenían en la capa de fibras valores aumentados, tanto de disco de área como de espesor. Y tenían mayor aumento, o sea, mayores valores de presión intraocular. El afinamiento focal, muy parecido al PIT adquirido, eran pacientes, acá se ve bien como con un notch, y tenían un daño paracentral superior y presiones bajas. Bueno, como ya lo mencionamos previamente, el PIT adquirido es el que ya hablamos, que tenía lo mismo, pacientes femeninas en edad media con presiones más bajas. Bueno, Nicolella y Drans lo llamó miópico. En realidad nosotros, por ahí miópico es como que te sesga mucho a hablar de miopía, y nosotros lo llamamos tilteado, ¿sí? Era más frecuente en asiáticos, se asociaban a miopía, eran pacientes más jóvenes, y hay una teoría, que esto también lo describió el doctor Dimmer de UCLA, que habla de un estrés extraocular, ¿sí? Estos son nervios ópticos mucho más desafiantes, ¿no? de diagnosticar con glaucoma. La atrofia peripapilar extensiva, en realidad, bueno, Trans lo había clasificado como senil, pero bueno, es también lo mismo, es como un nombre un poco sesgado a pacientes mayores, y no todos son mayores. Está más asociado con mayores y con presiones arteriales altas. Estos tienen como más, en inglés le dicen como más sausage, como que está más apelotonado el nervio óptico. Y el broad thinning, que sería el afinamiento extensivo, es el nuevo fenotipo que nosotros describimos, que se asocia generalmente a mujeres, tienen mayor área de disco y menor capa de fibras, espesor. Este es lo que digamos, lo describimos como mayor a 45 grados de extensión del afinamiento, pero menor a 180. Y bueno, justo acá hay una hemorragia. Así que bueno, como conclusión, digamos, los fenotipos todavía faltan describir, faltan seguir asociándolos, pero bueno, es la llave, digamos, para el tratamiento individualizado, y en un futuro poder también hacer asociaciones genéticas, ¿sí? Tanto fenotipo como genotipo. Así que bueno, nos parece muy importante seguir estudiando. Ahora se siguen estudiando los nervios chicos, los nervios grandes, en ángulo estrecho. Así que bueno, es importante seguir investigando y estudiando esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lu. Bueno, preguntas, no sé cómo Excelente, hacen. Lourdes. Gracias. Excelente, Lourdes. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Una pregunta para Lourdes? Si no, pasamos con Alex.
Hola, Bueno, ya es Hola Alex, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo Bien, ¿se va? me oye bien? Ah, perfecto. Vale. Alex ya es un Sí, amigo de consultores, de los Ateneos. Y bueno, el doctor es el actual presidente de la CEIOC, es adjunto del servicio de retina y uveitis del Hospital Cruces de Bilbao, y ya ha estado compartiendo con nosotros algunos casos y hoy nos va a compartir algo lindo también. Todo tuyo, muchas, Alex. muchas gracias y en primer lugar disculpar el retraso, que estoy en quirófano, aquí en España son las 12 menos cuarto y me he tenido que escapar así un poco por la puerta de atrás, pero bueno, he llegado, he llegado. Y nada, muchas No gracias, pasa nada. Sebastián, y a consultores por la amable invitación. Ya sabéis que a mí me hace muchísima ilusión siempre presentar con vosotros, con Argentina, porque tengo un especial afecto para vuestro país, ¿vale? Entonces, yo voy a presentar un caso clínico que le he titulado Vasculitis oclusiva manejando la incertidumbre. Manejar la incertidumbre o el arte de manejar la incertidumbre no es una expresión mía, es una expresión que se le oía al doctor Gerard Espinosa, que es el internista especialista en enfermedades autoinmunes que trabaja con Alfredo Adán en Barcelona. Y realmente me gusta mucho, yo siempre la repito mucho a los residentes, porque describe pues, muchas situaciones o algunas situaciones que encontramos en la consulta de uveitis, sobre todo cuando no hay un diagnóstico claro y tienes que tomar una decisión terapéutica. Entonces, el caso clínico es el de un hombre de 44 años que consultaba por miodesopsias en ojo izquierdo de una semana de evolución. Entonces, como antecedentes patológicos de interés, tenía una hemocromatosis. Había sido estudiado hace algunos años por unas fasciculaciones por los neurólogos que le encontraron una IgG positiva a Borrelia burgdorferi, que luego en estudios posteriores se negativizó. Como datos de interés, había hecho un viaje a Cuba recientemente y dos amigos habían contraído el dengue y era un paciente que trabajaba en el monte, habitualmente estaba en el monte. Este es el cuadro clínico del fondo de ojo. Bueno, la agudeza visual era 20/20, en el polo anterior no había nada, presión normal y esto es el aspecto de la retina. Puedes ver esta vasculitis, una flebitis de predominio periférico con fenómenos también trombóticos en algunas zonas de la retina, Alex, este perdón, envenenamiento. ¿por qué Sí, consultaba el paciente? miodesopsias, Ahí va. miodesopsias, sin más. Y la visión era 20/20. Aquí podéis ver las imágenes de la OCT. Arriba a la izquierda tenéis el scan a través de la fóvea y en la cavidad vitrea se pueden ver algunos puntos hiperreflectivos correspondientes a células. Y en el ojo izquierdo esto es un scan a través de esta zona de exudación lipídica que veis aquí inferior a la fóvea y que se ve muy bien estos puntos hiperreflectivos un poquito más gruesos. Realizamos una angiografía fluoresceínica que hay que hacer siempre, y más en vasculitis, angiografía fluoresceínica. Y en la imagen de la izquierda veis el campo amplio, que se veía estos focos de inflamación alrededor de los vasos. Pero si utilizamos ya la lente no tan campo amplio y nos fijamos en el detalle en la periferia, veíamos que había una isquemia importante en la retina inferior. El otro ojo, que era asintomático y que también realizamos angiografía, como veis en la zona inferior, también presentaba como cambios vasculíticos oclusivos antiguos, algunas alteraciones telangiectásicas, comunicaciones vasculares, que apuntaba que en el pasado había tenido a lo mejor un episodio similar, aunque menos agresivo. Entonces, bueno, desde el punto de vista, digamos, igual académico, pensamos establecer un diagnóstico diferencial con inflamación vascular e isquemia, lo que podría ser una vasculitis oclusiva. Y el listado de causas, pues, es muchas. Esto, como digo, es más un tema más didáctico, académico. Dentro de las inmunológicas, pues tenemos el BSET, la sarcoidosis, las vasculitis sistémicas, el lupus y el SUSAC. Las infecciosas, tuberculosis, sífilis, Bartonella Gensele, Borrelia burgdorferi, grupo herpes, toxoplasma y otras como el IRBAN y otras más raras como son las haploinsuficiencia A20 y la vasculopatía retiniana y leucodistrofia cerebral. A mí lo que me llamó la atención o una cosa que me fijé es este tipo de envainamiento, un envainamiento prominente, que me recordaba un poquito a gota de cera, una descripción clásica
en la literatura de las vasculitis, de las flebitis segmentarias asociadas a sarcoidosis. Lógicamente hay que descartar siempre infecciones en estos casos, pues Borrelia, Bartonella, sífilis eran negativos, se solicitó también VIH que era negativo, se solicitó cuantiferón que fue positivo y el resto de analítica, ECA, hemograma, bioquímica, orina normales, ANAS, ANCAS y fosfolípido negativo. Las pruebas de imagen de tórax, tanto TAC como radiografía fueron normales y extrajimos una muestra de humor acuoso que fue de PCR que fue negativo. Entonces, frente a todo esto, que era, como digo, era manejar un poquito la incertidumbre, por el fenotipo clínico, basándonos sobre todo en el aspecto de la vasculitis, pensamos en un primer momento en que podíamos estar frente a un caso de sarcoidosis ocular. Ya sabéis que en el año 2019 se volvieron a publicar los criterios del grupo IWOS para poder diagnosticar los casos de sarcoidosis ocular, que se basan en una serie de características clínicas de la uveitis que tenéis a la izquierda. A la derecha tenéis una serie de pruebas analíticas y pruebas de imagen, y que el grupo IWOS estableció 3 niveles diagnósticos: definitivo, presunto y probable. El definitivo, lógicamente, si hay biopsia positiva. El presunto, no hay biopsia, pero hay adenopatías ciliares y hay 2 signos oculares típicos de sarcoidosis. Y el probable es que bueno, no hay adenopatías, no hay biopsia, pero hay 3 signos típicos de uveitis y 2 laboratorios o pruebas sistémicas positivas. En nuestra cosa, pues poca cosa, ¿eh? Teníamos un signo típico que era la vasculitis, que podía ser una vasculitis de gota de cera, segmentaria, y luego en cuanto a las investigaciones sistémicas, no solo no tenía PPD negativos, sino que tenía un cuantiferón positivo, ¿eh? Pero bueno, nosotros seguimos adelante con nuestra decisión terapéutica, empezamos a inmunosuprimir al paciente. En un caso de sarcoidosis siempre empezamos con metotrexato y corticoides. Corticoides a dosis intermedias y descendente, y cuando pasamos a prednisona a 10 miligramos al día, el paciente presenta un nuevo foco de vasculitis, como podéis ver en la imagen. Bueno, en este caso manejamos la inflamación con 3 pulsos de 250 miligramos de metilprednisolona intravítrea. Empezamos otra vez con PRED-15 y a la semana el paciente acude a urgencias con Perdón, una hemorragia. Alex, ¿intravítrea o Dime, intravenosa? intravenosa. La metilprednisolona, dices. ¿Hola? Sí, que había Sí, entendido que era pulsos. intravítrea. Fueron pulsos de metilprednisolona. Entonces, viene con agudeza visual, movimiento de manos y hemorragia vítrea. Este caso lo viví este agosto pasado, estaba yo solo. Normalmente en la unidad de uveitis somos 3 y estaba yo solo. Digo, vale, la ley de Murphy, hemorragia vítrea, paciente joven, el suegro urólogo, la mujer internista, además, que no lo he comentado, que es un detalle también interesante, preguntándome qué pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo sé. Tenéis a la izquierda la angiografía basal y a la derecha la angiografía que logré hacer del único trozo que se veía bien. Fijaros, esto es sangre, y aquí se veía realmente, si comparáis con la zona temporal superior de la angiografía basal, había progresado la isquemia. Es decir, es un paciente que asumimos que tiene una sarcoidosis ocular, que estamos empezando a inmunosuprimir y que ha hecho ya 2 empeoramientos en un breve periodo de tiempo, y no solo eso, sino que ha sangrado. Yo, claro, pensaba sangrado, isquemia importante, neovasos por el medio, preocupación, no veo lo que está sucediendo. Entonces, aquí cuando... Alex, Sí, ¿no le hicieron angioresonancia cerebral pensando en un no, SUSAC? no, porque el SUSAC es buena pregunta la que me dices, pero el SUSAC la angiografía es muy característica y da arteritis. No da cuadros trombóticos de venas, sino que da infartos retinianos, ¿eh? Lo he puesto en diálogo diferencial por ser una cosa académica, pero el SUSAC tiene una angiografía muy característica que no es así, y no da hemorragias, da infartos, ves como una oclusión arterial, vamos, una oclusión arterial. Entonces, claro, yo pensé, estamos inmunosuprimiendo a un tío pensando que tiene un inmunológico que está empeorando. Digo, a ver si no. Aquí tienes 2 opciones: o es una inflamación muy severa que está progresando, o es una infección. Este es el dilema. Entonces, yo pensé, a ver, este tío tiene un cuantiferón positivo, está yendo a peor. Digo,
vamos a ver si puede ser que tenga una vasculitis retiniana tuberculosa. Y realmente, si revisas la bibliografía, la literatura, pues bueno, los casos se podrían parecer al nuestro. Yo la verdad es que nunca, los casos de tuberculosis ocular que manejamos, al menos en nuestro entorno epidemiológico, como lo veremos, básicamente son serpiginosas, la tuberculosa. Esto es raro, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, sabéis que el grupo COACH es un grupo de estudio de la tuberculosis ocular que ha establecido una serie de recomendaciones terapéuticas basando en el fenotipo de la uveitis, las pruebas inmunológicas, las pruebas de imagen de tórax, si el paciente vive en una zona endémica o endémica, y a través de un cuestionario y un consenso tipo Delphi, pues establece una serie de recomendaciones. Y en cuanto a la vasculitis retiniana, se exigía 2 pruebas inmunológicas positivas, aunque no tenga un tórax patológico, y recomienda tratar. Pues bueno, yo ahí me animé, digo, bueno, vamos a cambiar el chip, vamos a ver si no es inmunológico, está empeorando, y vamos a tratar con la tuberculosis. Pero tenía una hemorragia vítrea, entonces había que operarle también. Es decir, había que operarle, había que tratar la tuberculosis seguramente, y estaba haciendo una inflamación muy severa. Bueno, pues fuimos a por todas. Le hice una vitrectomía, le puse unos azures dentro del ojo, le puse una Avastin, 3 pulsos de metilprednisolona. Solicitamos más serologías por si acaso. Revisamos un poco la literatura y hay casos esporádicos de Coxiella y Rickettsia que hacen vasculitis retiniana, y ya le cogí el vítreo y le hice una PCR panbacteriana y cultivo vítreo. Empezamos con antituberculosos y fuimos más allá, le dimos mucha más caña porque empecemos con pulsos de ciclofosfamida. Hay que decir que nosotros, manejando este caso, estamos un poquito sesgados porque vivimos un caso similar hace un par de años que acabó muy mal, con una vasculitis con afectación macular, que nos retrasamos un poquito, no fuimos muy intensivos con el tratamiento inmunosupresor, y es un ojo que se quedó ciego. Entonces ahí veréis que hay mucha tralla inmunosupresora, pero bueno, pensamos que merecía la pena intentarlo. Entonces, este es el vídeo de la vitrectomía, que lo he traído porque fijaros que, bueno, yo entré, me esperaba una hemorragia vitrea, pero sí había hemorragia, había esos coágulos, pero realmente el aspecto, no sé qué os parece, pero realmente parece como infiltrado, como muy inflamatorio, cosa que en la exploración yo veía más sangre, pero bueno. Y fijaros esas bolas que se ven encima de la retina, como snowballs ahí pegados, de inflamación, o sea, en un caso había hemorragia, pero también había inflamación, había mucha inflamación. Incluso ahora se verá aquí en la zona temporal como un manto inflamatorio que estoy señalando aquí con la luz. Y este es el aspecto general del ojo. Yo digo, bueno, voy a buscar neovasos. Es lógico pensar, aunque hacía poco tiempo que tenía la isquemia a priori, pues digo, bueno, igual ha hecho neovasos este tío, por eso ha sangrado. Y intentando la periferia con cariño y viendo toda la periferia, no logré ver ni un neovaso, lo cual fue una cosa, a ver si por el vídeo. No había neovasos, ¿no? Pero bueno, entonces lógicamente hizo una panfoto sectorial en las zonas más isquémicas, como podéis ver en la imagen, y al final acabó la cirugía implantando un Fluidex. Vale. Entonces, del cultivo no salió nada, ni la PCR tampoco, las serologías nuevas que habíamos solicitado negativas, y lo que hicimos, pues 6 pulsos de ciclofosfamida y 500 intravenoso, e iniciar el tratamiento antituberculoso. Justo el último pulso acabó hace un par de semanas, y el tratamiento de mantenimiento que vamos a establecer es micofenolato, y está con dosis ahora de prednisona 5 que hemos ido bajando a lo largo de estas semanas. Esta es una de las últimas imágenes del paciente. Fijaros que le hemos hecho 3 o 4 angiografías después de la cirugía y no hay neovasos en ningún momento. Yo no sé si habéis vivido casos que han un sangrado tan masivo sin neovasos. No sé si es la misma sangre de la retina por la vasculitis se vertió a la cavidad vítrea, el paciente no tiene ningún problema hematológico. Y el paciente está muy bien, viendo 20/20. Aquí tenéis los impactos del láser y otras zonas que hemos completado en consultas, con el Pascal, que se ve muy bien la diferencia del tamaño de los impactos. Y bueno, como una reflexión final sobre la uveitis tuberculosa, que el primer punto igual más para no oftalmólogos que para oftalmólogos. Los oftalmólogos ya nos lo sabemos, esto ya hace años que nos lo creímos. Y es que la inmensa mayoría de casos
de pacientes en los que hay una uveitis tuberculosa, no hay una tuberculosis sistémica activa. El paciente no entra por la puerta haciendo hemoptosis, ni con fiebre, ni con pérdida de peso, etc. Son pacientes que entran por la puerta sanos. Recordar que cualquier prueba microbiológica va a ser poco sensible, son infecciones paucibacilares, las técnicas de PCR, al menos las estandarizadas que tenemos en los hospitales, son muy poco sensibles y la anatomía patológica es complicada porque implica pues, cirugía. Los fenotipos son muy variados de uveitis tuberculoso. Algunas son específicos o muy orientativos, lo que os comentaba, al menos aquí en España, la serpiginosa light. Tú ves una serpiginosa light y es tuberculosis, no tienes ninguna duda. Y otros no. La vasculitis retiniana, a veces las uveitis intermedias, uveitis anterior granulomatosa bilateral. Bueno, ahí son menos específicos estos fenotipos. Se sabe ya desde hace un tiempo que hay que tratar muy bien la inflamación, es decir, son procesos que son paucibacilares. Incluso se han hecho estudios, se han enucleado ojos en panoftalmitis tuberculosa y la cantidad de bacilos que se encuentran son muy pequeños, con lo cual lo que produce el mayor problema es la gran inflamación que desencadena el Mycobacterium. Y también es conocido el hecho de las reacciones paradójicas, es decir, tú empiezas a tratar la tuberculosis y al cabo de 2 meses hacen un rebrote inflamatorio probablemente por la lisis masiva de bacilos ocasionada por los antibióticos. Y nosotros lo que hacemos, nosotros ante la duda, con un fenotipo que podría cuadrar, si tiene una prueba inmunológica, bien sea cuantiferón o bien sea PPD, siempre tratamos la tuberculosis y ya la tenemos tratada, al margen de tratar la inflamación. Una pregunta, Alex, para los que no somos ubitólogos. Va, yo al menos. ¿Qué es no sé lo que es el cuantiferón? El cuantiferón es un test, es un IGRA que se llama, que detecta la producción de interferón gamma por los linfocitos estimulados, los linfocitos que tiene el paciente en la sangre. Es una prueba indirecta es una prueba de que tienes el bacilo en el cuerpo y que sería un equivalente al PPD. Es un equivalente al PPD que es un poquito más sensible y sobre todo es más específico. Es una prueba de sangre, es una analítica y mide la capacidad de fabricar interferón gamma por los linfocitos T de tu organismo, que han estado, lógicamente, previamente en contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Gracias. Y bueno, esta es la eterna cuestión o la eterna pregunta en las consultas de uveitis. ¿Será una tuberculosis? ¿No será una tuberculosis? Este es el dilema al que nos enfrentamos muchas veces en las consultas de uveitis. Y muchas gracias por la atención. Muy bueno, Alex. Pareció genial el caso que trajiste, porque mostraste lo principal, lo dijiste, o sea, no quedarse buscando a ver de qué se trata esto, sino empezar a tratar, y que Eso es. que el cuadro no te lleve el ojo, básicamente. Eso es. Eso es Y una, otra... es una... Dime, dime. No, no, está bien, decime. No, que es una cosa que siempre los residentes así preguntan, ¿no? Tienes un caso delante, ¿no? Y no esperas la serología, tal. Bueno, es la serología, pero cuando llegue la serología ya el ojo ya no, está muy inflamado. No, yo creo que hay pocos casos que si tú te equivocas e inmunosuprimes fuerte de entrada, pueda evolucionar muy, muy, muy desastrosamente en la uveitis. Uno de ellos seguramente es la necrosis retiniana herpética o la toxo. Ahí si te equivocas, pues la puedes liar parda. Pero luego, en general, incluso la sífilis puede mejorar un poquito al principio, luego no. Y luego hay que tomar decisiones. Y al final, con la experiencia clínica, tú puedes un poquito discernir. Esto huele más inmunológico, esto no tanto. Y si tienes mucha duda, hay que ser siempre muy, muy insistente con exploraciones, biopsias, vitrectomía, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y justo los dos casos que dijiste, tanto toxo como necrosis retiniana aguda, el diagnóstico es totalmente clínico. Entonces, Efectivamente, eh, efectivamente. Entonces ahí ya es no muy tienes. difícil, Con una experiencia exactamente. clínica es difícil confundirte, ¿eh? Aunque hay casos de herpes que le han pasado a compañeros míos casos raros que debutan con una vasculitis oclusiva brutal, con una imagen de trombosis de vena central de retina, que a mí no me ha pasado,
y que se han tratado con Ozurdex y claro, ha sido un desastre la retina se la comió el herpes, ¿no? Pero bueno, lo habitual de la necroretiniana, en principio, con experiencia clínica, yo creo que lo puedes diagnosticar fácilmente. Muy Y bueno el caso, Alex, la verdad muy, muy educativo Gracias. y bueno, y siempre es el tema con la tuberculosis, ¿no? Que no sé qué les pasa en España, pero estas formas de presentación así en Argentina no lo vemos mucho, los vemos en los papers de la India, Sí. donde presentan eso y dice, ¿cuándo me va a tocar uno de estos con esta presentación? Pero bueno, creo que es importante descartar eso cuando uno ve una vasculitis oclusiva así, descartar la tuberculosis, que en el fondo no sabemos cuánto es de tuberculosis y cuánto es la reacción de hipersensibilidad. Eso Entonces es. uno está obligado a cubrir la tuberculosis, pero en el fondo me alegra escuchar que no soy el único marciano que usa la ciclofosfamida, porque cuando uno tiene una vasculitis oclusiva que no responde inicialmente, la verdad que la ciclofosfamida sigue siendo una excelente opción Eso es. para que respondan, ¿no? Así que me pareció buenísimo y muy educativo el caso. Yo me Muchas perdí gracias. una cosa, perdón. Eh, Sí. el paciente, ¿qué tenía positivo para tuberculosis? Además de la El descripción cuantiferol. clínica. Ah, Solo tenía el cuantiferón y el TAC normal y la placa normal, ¿eh? De que es una situación que realmente nos encontramos muchas veces, ¿eh? Nosotros aquí lo que más vemos son las epiginosa-like, que igual hay en Argentina también, que el fenotipo típico, vamos, es muy sencillo de diagnosticar y tienen cuantiferón o PPD y en la placa o nada o tiene alguna cicatriz ahí en el ápex y nada más, ¿eh? O sea que no hay que insistir, porque esto muchos internistas a lo mejor o reumas que no están muy familiarizados con las uveitis, igual insisten, no vamos a hacerle esputo, cultivo de esputo, no va a salir nada, ¿eh? Y con el fenotipo clínico y el PPD para nosotros es suficiente ya para tratar a este paciente, ¿eh? Pato, es como si hubiera tenido una PPD de 20 y esa vasculitis, entonces como que estás obligado a pensar que está relacionado con la tuberculosis, por lo Claro, menos en claro, parte. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y Bueno, tratar sí, las no, resolvió. La inflamación tratarla también, ¿eh? Es que yo creo que lo que has comentado, y sí que hay el componente de la infección, pero de la inflamación, ¿eh? Y la inflamación hay que tratarla como sea, ¿eh? Y ciclofosfamida, efectivamente, nosotros también nuestros compañeros de otros trabajos son internistas y ellos que tienen mucha experiencia en lupus y tal, y ellos son muy amantes también de la ciclofosfamida, ¿eh? De hecho, vasculitis isquemizante te diría yo que 100% de los casos ciclofosfamida, ¿eh? Yo creo que es un fármaco que tiene esta indicación, realmente. la pregunta es si se curó por los antituberculosos, si se curó por corticoides y ciclofosfamida, que es un contraagresivo, ¿no? La cosa es que se curó. Entonces, Está clarísimo, No no le importa. importa. 20 y ahí está. O sea que no lo sé, por las dos cosas probablemente, ¿eh? Yo la única duda que tengo es, no sé si habéis visto casos de esta hemorragia vítrea tan importante, sin neovasos. No sé si, Emilio, tú has visto algún caso de estos joder, que no veo neovasos ni nada y no, esa sangre no sé, sería desde la retina que va a caer vítrea, no lo sé, porque era una hemorragia vítrea bastante importante y no había neovasos ni nada, no lo sé. No, lo habitual es que estos tengan su vasculitis oclusiva con los neovasos, pero en forma más crónica, cuando ya pasó Por la eso. fase inflamatoria. Sí, era muy Es muy pronto. raro tener esta hemorragia sin neovasos. Lo he Sí, visto una sola vez recientemente, pero normalmente uno espera tener neovasos. Pero es ya la forma más crónica, lo que por ahí llamamos la enfermedad de Hils, donde uno eso ya la ve con la vasculitis oclusiva, donde no hay tanta inflamación, hay neovasos en el borde de la oclusión. Eso es lo típico de la vasculitis asociada a tuberculosis, que es lo que llamamos enfermedad de Hils. eso es, eso es. Sí, sí. Pues bueno. Bueno, bueno, excelente, Alex. La verdad que es muy bueno. Bueno. Eh, ¿Está conectada la doctora de Gainza o no? Silencio, que duerme Ya que, aún. ya que nos quedaron unos minutos, Agustina, Estoy acá, querías sí. comentar, no, si querías No, comentar algo de la presentación de Lourdes. y Lourdes iba a hablar después de las 8 según lo acordado. No sé qué pasó. Hubo, Creo que es a un 7:30, intercambio. Agustina. ¿Qué pasó? ¿Un qué? Un intercambio.
Ah, no, no me enteré, no me llegó el memo. 7:30 empieza el Ateneo, Agustina. Sí, pero Lourdes se iba a presentar a las 8 hasta donde yo sabía, estaba acá ansiosa esperando su presentación. Bueno, muchas Alex, gracias a pusiste en todos. evidencia que no llegó temprano, fue culpa tuya, mira. Culpa mía, lo siento mucho, ¿eh? Gracias, Seba, te agradezco. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias, Bueno, Lourdes. hasta pronto, Gracias, un placer, Alex. ¿eh? Gracias, Lourdes. Y bueno, Gracias. nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta la que Chao. Muchas viene. gracias. Hasta luego. Hasta luego.